En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué fruto recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, den fruto de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Bueno, en esta primera lectura del día de hoy es la continuidad, seguimos hablando de ese tema del pecado y la gracia, pero hoy San Pablo nos está diciendo, démonos cuenta que hemos obtenido cuando nos inclinamos por la línea del pecado. O sea, démonos cuenta que hemos obtenido nosotros, que hemos ganado, que hemos conseguido con eso, ¿sí? No hemos conseguido nada, no hemos ganado nada. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta de que caminar en esta línea, en la línea del mal, en la línea del pecado, lo único que hacemos es destruir nuestra vida, ¿sí? Que eso es lo que quiere San Pablo. San Pablo lo que está pretendiendo es, fíjense, que todo este tema, todo este caminar en la oscuridad destruye nuestro ser interior y nos hace esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar como atentos, así como llevamos nuestra vida, como atentos a lo que sigue. Como vivimos en mentira, entonces hay que decir otra mentira. Como vivimos ocultando, entonces hay que seguir ocultando todo. Como vivimos en oscuridad, entonces tenemos que seguir en oscuridad. Entonces, por eso dice, desen cuenta los frutos que han recogido. Y se van a dar cuenta de que no han recogido nada, ¿cierto? Se van a dar cuenta de que han recogido cero, ¿sí? Ese es el punto de esta lectura, ¿sí? Y que San Pablo hoy nos está diciendo, si podemos, o sea, si podemos conseguir, si podemos seguir, pero tenemos que retirarnos de todo esto, retirarnos de eso malo, retirarnos de estas cosas que nos hacen daño y que no permiten como nuestra libertad, ¿sí? No permiten nuestra libertad, no permiten que caminemos en unidad, que caminemos en fraternidad, ¿listo? Entonces, eso es lo que trata esta primera lectura. Entonces mejor dice, en cambio, si nos vamos a libertad del pecado y nos entregamos al servicio de Dios, pues los frutos van a ser la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. O sea, el pecado nos paga con la muerte porque nos hace decir una mentira, porque nos oscurece, porque nos toca bloquear muchas cosas, ¿sí ven? En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna. Quien camina en la verdad, camina en libertad. No tiene nada que esconder, no tiene nada que temer, ¿sí? No tiene nada malo que decir. Entonces camina en esa libertad y por eso consecuente camina como por ende en la luz. Entonces esta primera lectura de hoy nos va a enmarcar mucho este tema. Viene en continuidad, como ya les decía, ¿sí? Pero sigue como enmarcando eso. Así que vamos a continuar y vamos a seguir enmarcando como toda esta vida. ¿Listo? Y que como para cerrar este tema, que ya hemos hablado de la santificación y de la justificación, es bien importante que al darnos cuenta de que el pecado nos esclaviza, entonces yo les decía, hagan la lista de sus pecados, de esas cosas que los esclavizan. Entonces al mismo tiempo les digo, o sea, ya con la lista hecha, desen cuenta lo que esas situaciones consiguen, ¿sí? Desen cuenta lo que esas situaciones consiguen, o sea, ¿cómo está tu vida enfrente o en medio de esa situación? ¿Cómo estás viviendo? O sea, en esta línea de pecados, ¿cómo está tu tranquilidad? ¿Cómo está tu paz interior? Para que te des cuenta si es verdad que estás viviendo bien o no, ¿sí? O sea, en esta línea vamos a darnos cuenta
si lo estamos haciendo bien. O sea, no es que digan, esto es un invento de Dios o es porque Dios quiere que hagamos esto. No, la invitación de San Pablo es: revisa cómo estás viviendo. Revisa que si no estás viviendo en el bien y en la luz, revisa cómo estás actuando, qué tienes que decir, qué tienes que inventar. O sea, revisa tu vida, revisa tu existencia. Que esas son las palabras que San Pablo nos quiere decir hoy y que sería bien importante. ¿Cómo está nuestro servicio? Si somos libres o somos esclavos de alguna situación que no nos deja avanzar en la vida. Ahí está para que revisemos y tengamos en cuenta. Ahora vamos a escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo he venido a traer paz, sino división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Muy bien. Tenemos entonces esta lectura del día de hoy. ¿Listo? Y es bien interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice Jesús: ¿ustedes piensan que he venido a traer paz? No, he venido a traer fuego. ¿Listo? He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que estuviera ardiendo? ¿Listo? ¿Por qué? El fuego simboliza, vamos a ponerle un término como muy nuestro, muy coloquial: revolución, transformación. Lo que viene a traer Jesús es una transformación de raíz. Por ejemplo, en la época de Jesús, donde estaban los judíos, de pronto en ese momento, ellos estaban viviendo de una manera muy diferente a lo que Dios quería que viviera el pueblo de Israel. La manera de vivir de ellos había sido ya totalmente muy contraria y muy abandonada a la ley. Los que estamos estudiando, por ejemplo, Biblia los lunes, nos damos cuenta que Israel, con tantas transformaciones que tuvo, con tantas deportaciones, con tanta abandono a la ley, pues obviamente volver a reconstruirlo no iba a ser fácil y no iba a ser tan, como digo yo, la palabra no me sale, como tan igual, tan exacto, no iba a ser lo mismo. Por más que lo intentaran, ya muchos cambios a través de los reyes, a través de las deportaciones, muchos cambios ya se habían dado en el interior de la religión y de la ley. Entonces, por eso cuando viene Jesús, Él se da cuenta, y obviamente ya lo saben, pero ahí ya lo percibe, que están totalmente contrarios a lo que Dios quería. Por eso dice: yo vine a traer fuego, yo vine a transformar todo esto. Y lo vine a transformar porque ustedes descuidaron y olvidaron todo lo que ustedes hicieron. Todo lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Eso lo olvidaron ustedes, lo que ustedes habían jurado, el pacto que Dios les había dado, o sea, toda la alianza lo descuidaron, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, Jesús viene a transformar, ¿listo? Jesús viene a transformar, Jesús viene como a cambiar, Jesús viene como a liberarnos, y esa transformación seguro que nos trae, como que nos trae, ¿qué digo yo? Cambios interiores, ¿sí? Cambios interiores, cambios muy personales, que de pronto nos van a molestar, que de pronto nos van a chocar, que de pronto van a decir: wow, esto me genera presión, ¿sí? Esto me genera presión. Entonces, yo considero que por eso Él dice: yo vine a traer este fuego. ¿Listo? Yo vine a traer este fuego. Entonces, vamos a mirar qué es lo que pasa con ese fuego. Vamos a mirar cómo la palabra de Jesús, ¿sí?, transforma todo. Y entonces,
Eso significa pues que ha venido a traer ese fuego y que desearía que ardiera, porque la palabra de Dios cuando toca nuestro corazón hace muchísimos cambios profundos en nuestra vida. La palabra de Dios cuando invade nuestra mente, o sea, cuestiona, uno se cuestiona, uno dice yo tengo cosas que cambiar, yo tengo cosas que mejorar. Entonces realmente sí encuentra uno como ese fuego, como esa transformación. Y luego dice, ustedes piensan que he venido a traer paz, de ningún modo, vine a traer división. ¿Por qué habla de la división? Porque no siempre todos queremos escuchar esta palabra de transformación, porque no todos queremos iniciar este camino del bien. Entonces, claro, el tema Jesús siempre va a traer mucha contradicción en el sentido de que seguirlo a Él va a implicar la renuncia a muchas cosas y quizás no todos quieran renunciar. Entonces él pone como el ejemplo de la familia. No significa, y no se lleven como esto como tan a pecho de que tiene que ser la familia, sino que él usa el tema de la familia en el sentido de que como de, o sea, el término de familia lo usa en el sentido de un ejemplo, como la familia que es la unidad, la familia que es el centro de todo, la familia que es como la base o el vínculo. Entonces él usa este modelo, pero por eso lo digo, no significa no significa la familia, es solo un modelo, puede ser una empresa, puede ser los amigos, puede ser el mundo, ¿sí? Entonces se van a dividir, ¿sí? Y se van a dividir como los principales, se van a dividir como entre aquellos que se quieren, aquellos que deberían de tener un grado de respeto, ¿sí? Deberían honrarse. Entonces ahí es donde habla de la división, porque no todos van a querer entrar en esta onda, como les decía ahora, de la transformación y del cambio. Entonces por eso su mensaje trae división, su mensaje trae como mucho cuestionamiento, trae como mucho enfrentamiento. ¿Listo? Eso es lo que trae el mensaje de él. Se enfrentan a muchísimas cosas, se cambian muchísimas cosas, no todas las cosas están bien, ¿sí? Y eso es. Entonces, esa es la división que él trae. Esa es la división que él trae. Y de eso es que se habla. ¿Listo? Y de eso es que se habla. ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy? ¿Listo? A nosotros nos quiere decir que debiéramos, ¿sí? Debiéramos de trabajar por aceptar todas estas cosas que vienen de Jesús y de revisar qué de su palabra a nosotros nos transforma, a nosotros como que, o sea, qué es aquello que Él nos está diciendo, nos está cuestionando, que nosotros debemos empezar a cambiar y que quizás por algún momento esa palabra genera división en nosotros, ¿sí? Y eso es algo bien interesante. Un mundo que está tan dividido, hablemoslo así, en términos de religión, en términos de política, en términos de sociedad, o sea, en pensamiento, de manera en pensamiento, en sentimiento, es tan dividido porque obviamente unos están caminando por un lado, otro por el otro. Esa es la división. Aquellos que quieran hacer el bien, pues obviamente se van a encontrar con muchos tropiezos de personas que no lo están haciendo bien. Entonces, eso es lo que viene Jesús a traer. Porque cuando Él viene a traer su palabra, claro, abrazar la palabra de Dios, abrazar todo lo que Él nos propone, eso va a generar cambios profundos. Y esos mismos cambios van a traer divisiones entre aquellos que antes no eran y que ya son, que antes estaban en y ahora salieron de para entrar a. Y todo eso genera división. Y usa el parangón de la familia. Vuelvo y lo repito, no es que se refiera tácitamente o expresamente a la familia, es simplemente una comparación que él usa, una analogía. ¿Listo? Una analogía. Porque obviamente yo conozco familias que todos están caminando bajo la misma dirección. También hay familias divididas, claro está, también hay familias muy divididas y en torno a la religión, a la palabra. Pero que en realidad no era la idea central que quería Jesús, que todas las familias se dividieran, nada, al contrario. Él quería transformarnos a todos y que ojalá todos abrazáramos la fe, pero Él sabía que no lo íbamos a hacer todos. Sabíamos que no todos íbamos a abrazar la fe y que eso iba a ser difícil, doloroso para nosotros. Así que en este día yo pienso que podemos hacer dos revisiones bien importantes. La primera,
vamos a hacer una lista de todas nuestras debilidades. A veces uno cuando se va a confesar hace la lista de pecados. Eso está bien, pero yo diría hoy antes de eso, ¿a qué te lleva el pecado? O sea, ¿a qué te hace esclavo? O sea, date cuenta de aquello que estás haciendo, te estás volviendo esclavo de. Porque uno se arrepiente y uno va donde el Padre, sí, me duele haber hecho esto, botó la hoja y siguió pecando. Porque no se dio cuenta de las consecuencias. Entonces, lo bonito es, venga, yo tengo esta debilidad y soy esclavo de esto. Entonces voy a trabajar por salir de esta esclavitud. No solo porque la voy a decir, me siento mal y boto el papel y sigo pecando. Yo a veces digo, ¿para qué botan el papel cuando hacen la lista de pecados? Guárdenlo para el otro mes, para que vuelvan y lo presenten lo mismo. Porque realmente no se trabaja de raíz. ¿Cuál es la consecuencia? Eso es lo que viene en el Evangelio, de lo que Jesús se quiere transformar, ¿sí? ¿Listo? Ya, de lo que Jesús quiere transformar, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que viene en el Evangelio, ¿listo? Jesús quiere transformarnos de eso. O sea, mira, a ver, tú te necesitas transformar de algo. ¿Qué es ese algo que tienes que transformarte? Revísalo, ¿listo? Revísalo. Y eso que te tienes que transformar. Entonces mire la línea. Tenemos un defecto. Entonces ese defecto, ¿a qué te está esclavizando? Eso que te está esclavizando tienes que empezarlo a transformar. Y ahora otro. Eso que tienes que empezarlo a transformar te está generando división. Y te está generando división en tu familia, en tu trabajo. O sea, en muchísimas partes te está generando división. Por eso la gran tarea hoy es darnos cuenta de que tenemos que trabajar, sí, la vida en pecado, claro que sí, pero ¿qué nos está esclavizando eso que tenemos? ¿Sí? ¿A dónde nos está esclavizando? 3, yo tengo que transformarme, ¿listo? Entonces yo me voy a transformar, ¿listo? Me voy a transformar con esta palabra de Dios, ¿listo? Me voy a transformar con esta palabra de Dios. Ahora, esto que me tengo que transformar para darme cuenta de que sí me tengo que transformar, me está dividiendo de quién o de quiénes. ¿Se fija cómo podemos juntar todo? Esa división, o sea, me está dividiendo, me está alejando o me está acercando a algo malo. ¿Qué es? Yo me tengo que dividir de eso, me tengo que alejar de eso. ¿Listo? Entonces, yo pienso que es bien importante. Pidámosle pues en este día al Señor que nos ayude a encontrar en esta línea que toda esta semana venimos hablando, ese defecto que me esclaviza, pero hoy le agregamos, me esclaviza, ¿sí? Y ¿qué premios me está dando ese pecado? Vamos a ponerlo así, ¿qué premios? O sea, premios negativos, ¿listo? ¿Qué castigos me está dando ese pecado? Ponte a pensar, estoy pecando en esto, ¿qué estoy recibiendo? ¿Cuál es el castigo? Y no ponga a Dios, póngase usted mismo, la mentira, el encierro, el bloqueo, bueno, una cantidad de cosas que tienes que empezar a hacer porque estás esclavo de eso. Tienes que transformarte de eso, tienes que darte cuenta que la palabra de Dios te puede transformar. ¿Qué palabra te transforma? ¿Qué palabra te ayudaría? ¿Qué frase de Jesús? ¿Qué evangelio? Bueno, ¿qué te puede ayudar a transformarte? Y eso, cuando lo empieces a cambiar, te vas a tener que alejar de ciertas cosas, te va a generar división, porque al alejarte genera división. ¿De quién te tienes que dividir? ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que eliminar? ¿Qué tienes que cortar? Porque si sigues ahí, entonces vas a seguir en el pecado, vas a seguir esclavo, vas a seguir recibiendo esos castigos y no te vas a transformar. Así que ánimo y trata de cambiar esa vida. Pidémosle pues a Dios que nos ayude en esta transformación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Jesús, María y José.